Hola amigos, una vez más le invito a que nos asomemos a la ventana para ver de cerca un detalle más del mundo de la Biblia. En esta ocasión, continuando con el Evangelio de Pablo a los romanos, una de las cosas que me impresiona y tengo que decirlo, yo tengo ya algunos años estudiando la palabra de Dios y me gusta el apóstol Pablo como escribe, pero una de las cosas que me asombra es que Pablo es tan profundo en su teología. Platicaba hace unos días con mi hermana y le decía, mira, si nosotros llegáramos algún día a discernir completamente la carta a los romanos, te aseguro que nos convertiríamos en unos especialistas en la teología de Pablo, porque la carta a los romanos es un compendio de teología profundo, profundo, muy serio, muy profundo. Estamos bien lejos nosotros de poder entrar en la mente de Pablo y mucho menos en la mente de Cristo para poder discernir exactamente lo que Pablo está diciendo en este evangelio a los romanos, el quinto evangelio, el evangelio a los gentiles. Ya lo dijimos, el evangelio a los gentiles involucra a los corintios, a los gálatas, a los romanos, a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses, a todas esas comunidades cristianas, comunidades de hombres y mujeres nacidos de nuevo, a los cuales Pablo les escribe. Ya dijimos que en ese tiempo estaba de moda escribir cartas, escribir epístolas, ya que existía un sistema de correo muy efectivo, muy seguro, que estaba garantizado por la paz que el Imperio Romano proporcionaba a sus ciudadanos. Entonces, Dios es impresionante definitivamente, porque cómo Dios en su soberanía, en su gracia, en su amor, en su misericordia, escogió a un personaje como Pablo, un hombre cosmopolita, un hombre conocedor del mundo, un hombre que también conocía la cultura de los griegos, la cultura del mundo al cual él era enviado a predicar. Él conocía la cultura, él sabía a qué iba a enfrentarse y sabía cuál era la mejor manera de, ¿cómo le dijera?, de llegarles a estos personajes. Así que gracias a Dios por eso. En este capítulo 4 de la carta a los romanos, porque se recuerda que en la última conversación, la última vez que nos asomamos a la ventana, hablamos de los capítulos 1, 2 y 3 y miramos que el pecado pues estaba apoderado tanto del mundo antediluviano como ahora de los judíos, que creían que tenían la ley y que se jactaban de que eran los de Dios y que creían que Dios era el Dios de ellos. Y más adelante en el capítulo 3 vimos que todo el mundo entero, el mundo completamente está bajo pecado, porque está escrito, no hay justo en uno, en eso nos quedamos. Pero vimos también que en la gracia de Dios, Él no condena al pecador, sino que le proporciona la esperanza a través de la predicación del Evangelio. Y entonces el Evangelio llega y no importa quién sea la persona y la condición en que se encuentre, el Evangelio es poderoso. Ya lo dice el capítulo 1, verso 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, cuando llegamos al capítulo 4, entonces vamos a encontrar un detalle muy importante, porque acá es donde se nos muestra cómo Abraham fue justificado por la fe. La primera persona que aparentemente fue justificada por la fe es Abraham. Por eso es que Abraham se le conoce como el padre de todos nosotros, el padre de los que han sido justificados por la fe en Cristo. Aunque en aquel tiempo Cristo todavía no había aparecido, no se había manifestado, sin embargo ya existía cierta fe en un sacrificio, en un cordero. Y entonces ahora hay un versículo clave aquí que a mí me encanta, es el verso 17, Romanos 4:17, donde dice: porque Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ahora, originalmente el versículo está diciendo que Dios llama las cosas que no son para que sean, Entonces, imagínense en el caso, cuando en el mundo había oscuridad, Dios no dijo, oh, qué oscuridad la que hay. No, Él dijo, sea la luz. La luz vino y resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas retrocedieron en la presencia de la luz. Cuando había un desorden en el universo, Dios
creó el orden universal. El orden, ese orden del cual los romanos se jactaban también, de que ellos habían puesto orden en el mundo y habían establecido leyes, principios, lo que hasta ahora se conoce como el derecho romano. Usted que es abogado o que ha estudiado leyes, usted sabe que el principio básico de las leyes, cuando usted va a la universidad, estudia derecho romano. ¿Y por qué él estudia derecho romano? Y estudia las 12 tablillas del derecho romano. Imagínense, las 12 tablillas que fueron escritas hace unos cuantos miles de años, más de 2000 años atrás. Fueron escritas esas 12 tablillas del derecho romano, que son las que se estudian hasta ahora. Interesante eso. Entonces Pablo conoce todo eso. Pablo sabe todo eso. Pero ahora Pablo le va a demostrar que en la gracia de Dios, en la infinita misericordia de Dios, Abraham fue justificado por la fe. ¿Por qué? Porque Dios da vida a los muertos. Y eso se hace alusión al sacrificio que Abraham hizo de su hijo Isaac. Y Abraham creía que Dios era poderoso para devolverle a Isaac. Por eso cuando le dice al criado, espera aquí, nosotros iremos allá, adoraremos y regresaremos. Está hablando por fe, está hablando fe, regresaremos. Él no dice voy para allá y ya regreso al rato. No, él dice regresaremos. Él y el muchacho van donde lo va a sacrificar, pero él sabía en su corazón que Dios era poderoso para devolverse de entre los muertos, de donde en esencia le fue regresado, ¿verdad? Porque Dios llama las cosas que no son para que sean, porque Dios da vida a los muertos. Así que Abraham, pues, en medio de un mundo de pecado, como vimos en el capítulo 3, de repente surge la figura majestuosa de Abraham como el hombre que le cree a Dios. Y en esa fe que él tiene en Dios es justificado. Ahora, después pasamos al capítulo 5, donde Pablo va a hablar acerca de los beneficios que tiene esta justificación. Una de las cosas que Pablo dice es que por ejemplo, él dice, por la transgresión de Adán hubo consecuencias. Por la transgresión de Adán, por la desobediencia de Adán, la muerte entró en todo el mundo. Pero por la obediencia de Cristo, la vida entró a todos los que creen en Cristo. Entonces, todos los nacidos de Adán, todos nacen en transgresión, en desobediencia, en pecado. Pero entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo, que es el segundo Adán, porque es la cabeza de una segunda creación. Y Cristo con su obediencia obtiene como resultado la vida eterna, la vida para aquellos que creemos en Él. Entonces ahora Pablo en su carta, en el capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Ese es un beneficio de la justificación. La paz para con Dios por medio de Adán, no, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia. A esta gracia en la que vivimos, tenemos entrada únicamente a través del sacrificio de Jesucristo. Y en esta gracia nos gloriamos. Nos gloriamos en esta gracia y también nos gloriamos en la esperanza que ha de manifestarse cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros, por su pueblo. Así que el apóstol Pablo está diciendo también que junto con la justificación hemos recibido paciencia, prueba, esperanza, una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí ya empieza Pablo a mencionar un detalle muy interesante al que vamos a llegar ahorita. Pero en este capítulo Pablo está escribiéndoles y diciéndoles, ustedes, una vez que han sido justificados por la fe, ahora ustedes gozan de la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue Pablo escribiendo su carta a los romanos, su evangelio a los romanos. Y en este evangelio a los romanos, él les habla de que les hace una pregunta, como que los confronta, como que les dice, vaya, entonces ahora ustedes dirán, qué bien, ya fuimos justificados por la fe, ya tenemos paz para con Dios,
Entonces, ¿qué tal? ¿Seguimos viviendo en nuestros pecados, en nuestras desobediencias? ¿Seguimos viviendo como nosotros queremos? Entonces Pablo ahora les va a decir, no, no, no pueden, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entonces Pablo les va a mostrar aquí que después de ser justificados por la fe, entonces hay que dar un paso de obediencia para afirmarnos en esa fe. Y ese paso de obediencia se le llama bautismo en agua. Usted se recuerda que cuando Pablo se convirtió, cuando iba en el camino a Damasco, entró a la ciudad y entonces al tercer día le fueron abiertos los ojos porque llegó un señor llamado Ananías, que es la única vez que se presenta en la Biblia. Entonces Pablo fue bautizado en agua. Igual el etíope, aquel eunuco, el hombre al cual Felipe evangelizó en el capítulo 8 de este libro de los Hechos, y cuando iniciaba el movimiento cristiano, las comunidades cristianas iniciaban, Felipe va para Samaria y en el camino se encuentra con un señor que es un funcionario real de Candace, la reina de los etíopes, o sea, de los sabeos, vamos a decir sabeos, porque en ese tiempo se llamaban los sabeos. Entonces, que el hombre recibe la revelación del evangelio por boca de Felipe y luego es bautizado en agua. Y así que el paso, ¿cómo demuestra usted que ha sido justificado por la fe? Bueno, dando un paso de obediencia pública, dando testimonio público de que usted ahora es hijo de Dios. ¿Y cómo así? Bueno, identificándose con la muerte y la resurrección de Cristo a través del bautismo en agua. Mire qué interesante, porque Pablo está enseñándoles principios bien básicos de la vida cristiana a los hermanos que están en Roma. Y un principio básico es precisamente ese, el ser bautizado en agua. Yo sinceramente no me explico cómo haya personas que se pasan muchos años dentro de la vida cristiana y nunca dan ese paso de obediencia, porque dicen que no se sienten preparados, que es mucho compromiso, no, esos son cuentos. El que cree en Jesús como su Salvador, el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que cree que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo, debe dar ese paso de obediencia. Y es lo que Pablo está diciendo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? No perseveraremos, porque como dice ahí, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué bien, entonces sigamos pecando para que la gracia siga sobreabundando. Pablo dice, no, así no es la cosa, porque una vez que usted se bautiza en agua, está dando testimonio público. Que cuando usted entra en el agua, significa que está muriendo. Cuando usted lo sumerge en el agua, significa que está siendo sepultado. Y cuando usted sale del agua, significa que usted resucitó a una vida nueva a través de el bautismo en agua. Entonces, nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Cristo es a través del bautismo en agua. Entonces Pablo lo explica ahí en la carta, en ese capítulo 6, pero ahora llega al capítulo 7 y entonces el creyente se encuentra con un conflicto. ¿Por qué? Bueno, yo tuve ese conflicto, todavía lo tengo, créame. Pero resulta que recién convertido yo, alguien predicó acerca de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo me quedé como en shock porque yo sentía que mi naturaleza mala estaba ahí todavía. Yo sentía que en realidad en mí las cosas no habían cambiado y que no habían sido hechas nuevas, porque todavía tenía malos pensamientos, malos deseos, bueno, cuánta cosa. Usted se puede imaginar, o tal vez al menos que usted sea un poquito más santo que yo. Entonces tal vez usted dirá, no, ese hermano Eduardo a saber de qué está hablando, ¿verdad? Yo desde que me convertí 100% y nunca más volví a sentir ganas de pecar. Bienaventurado sea usted por eso, pero la verdad es que yo no. Yo me convertí a Cristo, pero mi naturaleza de pecado siguió ahí. Y hasta ahora creo que todavía sigue ahí, ¿verdad? Sigue ahí todavía. Entonces Pablo dice, Pablo es más sincero que muchos de nosotros, porque Pablo dice, bueno, ustedes ignoran, porque hablo con los que viven bajo la ley.
nosotros vamos a decir, ¿qué es la ley? ¿La ley es pecado? No. La ley es la que nos muestra la clase de naturaleza pecaminosa que tenemos. Porque vaya, le voy a poner un ejemplo bien práctico, bien real. Usted va manejando por la calle, ¿verdad? Usted va manejando por la calle y la ley de tránsito dice que en esa calle el límite de velocidad es 35 millas por hora, ¿verdad? O digamos para usted que vive en cualquier otro lugar de América Latina, tal vez allá son 50, digamos 60 kilómetros por hora es la velocidad permitida ahí, 60 kilómetros. Y usted va ahí tranquilamente acelerando y cuando se viene a sentir ya va a 100, o sea va a 40 kilómetros más. Entonces de repente se le pone un policía y le pita o le hace las luces y usted se detiene y le dice y le va a poner una multa porque usted va manejando a 40 kilómetros más de límite. Algunos permiten 10, algunos después de 10 ya los paran. O sea que si el límite es 60 y usted va a 70 todavía lo deja pasar, pero si usted va a 71 o 72 el policía lo va a parar y le va a dar una multa. ¿Qué significa eso? Que hay una ley. Hay una ley. Si no hubiera límite de velocidad, usted correría a lo que le dé, a lo que le alcanza el pedal, a lo que usted le alcance el peso de su pie, ¿verdad? Como decía mi amigo Vitelio Sierra de San Marcos, decía, no es que Eduardo tiene el pie pesado, porque yo manejaba desde la capital de Guatemala a San Marcos y yo llegaba como en 2 horas y media, me echaba los 250 kilómetros que había. 2-3 horas me decía yo de la capital a San Marcos y Vitelio me decía, no, es que este Eduardo tiene el pie pesado. Yo entendí el concepto todo y hasta después que entendí que el pie pesado es sobre el acelerador, ¿verdad? Va bien acelerado el tipo, no respetando los límites de velocidad. Esa es la ley, pero vamos a ir a un extremo. El otro extremo es que hay un semáforo. En un cruz calle hay un semáforo. Y ese semáforo le indica a usted que debe de pararse. Fíjese, el semáforo dice que cuando está en amarillo usted disminuye la velocidad y cuando está en rojo usted se para, absolutamente se para. Si usted no se para cuando el semáforo está en rojo, ¿qué es lo que va a suceder? Usted sigue de largo, el otro carro que viene en el otro sentido de la calle lo puede chocar a usted y pueden haber muertes. Entonces ahí está, la paga del pecado es muerte, la paga de la desobediencia, la paga de no cumplir con la ley, porque la ley es esa, la ley nos hace ver lo malo de nuestra naturaleza. Y entonces si no obedecemos la ley, entonces vamos a morir. Entonces el escritor acá, que es Pablo, hablando de esto, él dice, yo veo en mí una ley que se revela en contra de Dios. Porque yo pienso, en mi mente sirvo a Dios. Y yo en mi mente quiero cantar a Dios, quiero servirle a Dios, quiero leer la palabra de Dios, quiero obedecer a Dios en mi mente. Pero cuando analizo mi cuerpo, cuando analizo mis miembros están vendidos en sujeción al pecado. Y entonces yo encuentro una ley dentro de mí que se revela. Hay una rebelión grande dentro de mí porque yo con todo mi corazón quisiera servir a Dios, pero no puedo. Porque no soy tan santo, soy rebelde, soy desobediente, mis miembros quieren ir presurosos a hacer hacer el mal, porque esa es mi naturaleza. Quiere decir de que el yo interior, el hombre interior que se regocija en la ley de Dios, que se regocija en obedecer a Dios, ese yo interior está luchando contra el otro que quiere pecar, que quiere desobedecer, que quiere hacer las cosas que no agradan a Dios. Entonces Pablo dice, soy un miserable hombre, porque traigo un cuerpo que traigo una naturaleza muerta en mí. Porque el hombre nuevo, el hombre que está vivo dentro de mí quiere servir a Dios, pero el hombre viejo, el pícaro, el desobediente, ese quiere seguir haciendo el mal, porque él sabe que su tiempo en esta tierra es temporal. Y sabe que mientras más peque, mejor, porque ese hombre viejo es el que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos.
Pero en cambio el Espíritu dice, no, el Espíritu dice, no, hay vida eterna. Hay vida eterna, dice el Espíritu. Pero el hombre viejo le dice, ay, no, cállate con eso de vida eterna. Mañana moriremos, comamos y bebamos, disfrutemos de la vida. Viva la flor, que la mía es la mejor. Pero el hombre espiritual, el nuevo hombre que está ahí adentro, clama y gime por las cosas de Dios. Entonces Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me puede separar de este cuerpo de muerte? Tengo una naturaleza pecaminosa. Entonces, llegamos al gran capítulo ese del Espíritu. Y a mí hay un detalle que me llama la atención, porque Pablo dice en el versículo 28, 8:28, y ese texto me llamó la atención, porque ese texto lo encontré en unos escritos griegos del año 600 o 500 antes de Cristo. Entonces, los que adoraban persa era un escrito persa. Hay un escritor que se llama Genofonte, que escribió un libro que se llama la Ciropedia, que es la historia, más o menos la biografía de Ciro el Grande, uno de los fundadores del imperio persa, Aqueménida. Entonces, él dice, ahí dice el concepto donde dice, en este mundo vivimos, en este mundo somos temporales, pero la buena noticia de este mundo temporal y efímero, dice, es que todo lo que hacemos nos ayuda para bien, si vivimos en la voluntad de Auramazda y su hijo Arta. Arta es la verdad. Entonces, imagínense ese concepto. Entonces ahora Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, y sabemos. Claro, ¿por qué dice sabemos? Porque ellos ya manejaban ese concepto que se dio 600 años antes de Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y aquello así había dicho, así decían aquellos, ¿verdad? Si tú vives para los propósitos divinos de Arta, que es la verdad, entonces tú, todo lo que hagas, y no importa que sufras, tú puedes sufrir mucho en este mundo, pero al final la luz divina de Auramazda te va a alcanzar. Y tú alcanzarás el nivel de gloria de Auramazda. Y no importa cómo que sufras, todo, no importa los padecimientos que experimentas aquí. Si tú amas la verdad, si tú amas a Arta, que es el hijo de Auramazda, si tú amas a Arta, entonces todo te va a salir bien. Al final recibirás una recompensa. Al final te darás cuenta que todo ayudó para bien. Imagínense ese concepto. Y ahora Pablo, cuando lo cita, hablando a los romanos, usted se da cuenta que Pablo era un hombre conocedor de la cultura de esa cultura, él lo sabía. Y por eso le decía yo, cuando iniciamos con esta periplo, vamos a decirlo, ¿verdad? Por este viaje a través del mundo de Pablo, le decía yo que Pablo nunca antes se había fusionado de una manera tan prodigiosa y tan efectiva la moral judía con la filosofía estoica. Y Pablo, al unir esos dos conceptos, está creando un nuevo evangelio, el evangelio de los gentiles. Y por eso, bendito sea Dios, que en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, escogió a este hombre, para que este hombre trajera. Pedro no iba a venir con estos conceptos, no. Santiago no iba a venir con estos conceptos a los griegos, no, tenía que ser un hombre cosmopolita como Pablo, un hombre conocedor, un hombre que sabía de dónde venía y que sabía a qué mundo estaba llegando él con estas verdades gloriosas del Evangelio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Más adelante Darío le dio
una forma más amplia estos conceptos, y como le dije, Jenofonte lo menciona también. Y usted puede leer el libro de Tom Holland, que se llama Fuego Persa, donde también usted se va a impresionar al ver cómo estas personas, estos forjadores de imperios, manejaban estos conceptos mucho tiempo antes de que Cristo apareciera en esta tierra. ¿Por qué? Porque ya se lo dije, porque Dios no es Dios de los judíos, Dios es el Dios del universo. Y Dios de alguna manera estaba trayendo la revelación de su verdad, la gloriosa revelación de su verdad a los hombres mucho antes de que Pablo apareciera para predicarles el Evangelio. Por eso cuando Pablo habla el Evangelio, él es capaz de fusionar los dos conceptos. El concepto de la moral judía con el concepto de la filosofía estoica, donde la filosofía estoica decía que hay un mundo malo a tu alrededor, pero nada te va a afectar al menos que tú lo decidas. Tú decides si la maldad de a tu alrededor te afecta, o si tú decides con serenidad caminar por este mundo malo y no prestando atención a las cosas malas que suceden a tu alrededor, sino enfocándote en tus objetivos, enfocándote en tus planes, en tus propósitos, siguiendo la verdad que está en ti. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que había cierta luz en el interior del hombre, que había cierta luz que tenía que ser despertada. Y ahora cuando Pablo viene y les dice, Él os dio vida juntamente con Cristo. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, Él les dio vida juntamente con Cristo. El que viene a encender la luz que ustedes están esperando se llama Jesucristo. El hombre que murió en la cruz, que fue muerto de una manera terrible, tanto que, como le digo, los mismos romanos entre ellos murmuraban y decían, son unos bárbaros los que inventaron este suplicio. Tenían que ser bárbaros los que inventaron este suplicio. Nosotros tenemos que ponerlo en práctica porque es la única manera de que mantengamos el dominio sobre las masas, sobre las multitudes. Es la única manera como el imperio puede prevalecer. Pero los que inventaron este suplicio fueron unos bárbaros. Así decían los romanos. Y ahí, en ese suplicio, murió el Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos. Y ese es el Evangelio de Pablo. Ese es el Evangelio que llegó a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a los filipenses, a los tesalonicenses. Ese es el Evangelio, el quinto Evangelio, le digo yo, el Evangelio a los gentiles. Y ninguna persona podía haberlo hecho más que este hombre. Este hombre nacido en Tarso de Cilicia. Es un lugar muy bonito. Se encuentra en la parte sur occidental de Turquía, fronterizo con Siria. Hay un lugar muy bonito ahí que se llama las Puertas de Cilicia. Cuando usted viene de Antioquía de Siria por la autopista, va a cruzar la frontera con Turquía y va a entrar ahí a esa parte montañosa, unas montañas hermosas, unos riscos elevadísimos donde habitan las cabras monteses, y esa puerta, ese lugar natural, así se le conoce como las Puertas de Cilicia. Y ahí está Cilicia, y ahí llega usted a Tarso, la ciudad donde nació el gran Pablo de Tarso, el hombre del cual hemos estado hablando en estos días, un hombre que, según la historia, al final de sus días había recorrido más de 16,000 kilómetros por todo el Imperio Romano, predicando el Evangelio, predicando su Evangelio. Fíjense, su Evangelio. Él dice, este es mi Evangelio. El Evangelio que yo no recibí de hombre alguno, sino que lo recibí directamente del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué autoridad del hombre para poder decir eso! El Evangelio que yo predico no me lo enseñó Pedro, ni Jacobo, ni Juan. Ninguno de ellos me reveló nada. Cuando yo fui a ellos, no tenían nada nuevo que enseñarme.
sino que cuando vieron que yo había sido llamado para predicar a los gentiles, me dieron la mano en señal de compañerismo y me dijeron, muy bien, Saulo, vete a los gentiles, nosotros seguiremos aquí con los judíos, tú vete a los gentiles, que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Y ya fue Pablo entonces a los gentiles, y gracias a esa misión de Pablo, y gracias a ese gran trabajo, a esa visión extraordinaria de este hombre, es que el Evangelio llegó a nosotros. Hasta ahora. El Evangelio llegó a nosotros y somos bienaventurados de poder todavía tener en nuestras manos las cartas y algunos de los sermones de Pablo. Vamos a hablar de los sermones de Pablo en otra oportunidad. En otra ocasión que nos asomemos a la ventana, tendremos delante de nosotros algunos de los sermones de Pablo que son joyas de la hermenéutica, joyas de la homilética, sermones que en el púlpito deberían de ser predicados. Valdría la pena predicar estos sermones en los púlpitos. Bendiciones para todos. Feliz noche. Al Señor Jesucristo sea la gloria, al que nos lavó con su sangre, al que nos limpió de nuestros pecados, al que puso su espíritu en nosotros y nos hizo nuevas criaturas, al que nos ha dado esperanza de eternidad. A Él sea la gloria para siempre. Feliz noche, feliz día, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora que usted nos sintonice. Que Dios le bendiga ricamente. Adiós.